Pues esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y bienestar. Hoy con Miriam Llévenes. ¿Qué tal, Miriam? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Te presentamos, aunque mucha gente te conocerá, eres Miriam Llévenes, CEO de Maribel Llévenes. Y hoy vamos a hablar contigo de técnicas tradicionales y tecnologías de vanguardia en estética. Yo quería empezar preguntándote por los centros de estética han cambiado mucho en los últimos años. ¿Cuáles para ti los cambios más importantes que ha habido en estética? Bueno, la verdad es que ha habido un recorrido y un avance a nivel tecnológico muy fuerte. Piensa, Ana, que llevamos ya 50 años el año que viene hacemos, entonces bueno, pues hemos ido como viviendo todas las etapas y todos los momentos. Entonces actualmente estamos en este momento de tecnología muy avanzada que está al límite incluso con la parte de cirugía, es decir, ya conseguimos resultados similares y semejantes a la cirugía, pero además con esa parte de riesgo que no lo tiene. Tenemos esa parte también que venimos de esa parte del lujo, esa parte de tratamientos de muchísima calidad, de muchísima excelencia, exclusividad, y luego hay otra variable más que es toda la parte de la irrupción de la inteligencia artificial. Entonces ahora mismo estamos en ese cóctel y en ese avance que al cliente, bueno, pues al final está demandando muchísimas más experiencias, muchísimos tratamientos mucho más sensoriales, porque al final esa parte del componente humano pues también lo echamos de menos. Entonces estamos viviendo como esos momentos de paradigma, de cambios de paradigma. Es un momento muy bonito. Una de las singularidades de vuestro centro de Maribel Llévenes es combinar técnicas artesanales con tecnología de vanguardia. ¿Por qué esa combinación? Pues mira, un poco con lo que veníamos hablando anteriormente, empezamos a ver que la sociedad estaba cambiando, después también de la parte de pandemia empezaban a demandar pues otro tipo de cosas los clientes, y claro, al final cuando te pones a ver todo, dices, bueno, venimos de mundos muy tecnológicos en los que de repente pues a lo mejor teníamos tecnologías que necesitábamos 10, 15 sesiones y ahora de repente en 4 sesiones, como ha avanzado tanto, ya conseguimos ese resultado. Entonces, nos habíamos focalizado todo el sector como mucho con esa parte de técnicas de tecnología y a lo mejor se estaba olvidando esa parte más artesanal, esa parte más manual. Entonces, si empezamos a ver en cualquier sector, se empieza a recuperar toda la parte de personalización, de experiencias, de sensores. Es decir, tú, por ejemplo, ya no vas a un restaurante a comer, vas a vivir una experiencia y luego, por supuesto, que vas a comer. Y entonces echábamos de menos que la parte de estética, de medicina estética, queríamos dar un salto más, y para eso creamos y además desarrollamos y creamos nosotras el concepto de My Blissfulness. Y bueno, este año nos animamos a lanzar ese concepto, que es un concepto que al final es la última tendencia que tenemos en el sector de estética, unido para todo lo que es la parte de resultados y de excelencia. Entonces, hacemos mucho foco en esa parte de experiencia del cliente que el consumidor nos está demandando. Lo que quiere es experiencial, sensorial, pero por supuesto no perder de foco ese resultado final, porque esto si no nos convertiríamos en un spa y el cliente no quiere esto, lo que quiere es ese resultado, pero diferente, bueno, con otro tipo de sensaciones. Claro, que sean mucho más placenteras, que no sean tan estrictamente médicas, ¿no? Que parecen a veces. He oído a tu madre decir alguna vez, hablar alguna vez de la importancia del tacto y de trabajar con las manos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajar con las manos? Bueno, estamos hablando que Maribel era considerada manos de hada, tenía unas manos privilegiadas, estamos hablando de hace 50 años, 40, 30, trabajaba en cabina, utilizaba muchísimo la mano, pero nunca se olvidaba de la parte de cosmética de autor y cosmética de alta cosmética, trabajaba con muchísimos principios activos muy potentes, y luego hace 40 años ella ya fue la pionera en introducir técnicas de tecnología, en su momento eran avanzadas para el momento que estábamos viviendo, y ella lo que hacía era aunar todo. Entonces estamos hablando que la mano es muy importante para esa parte de poder remodelar, de poder también transmitir sensaciones, y luego esa parte de mano lo que hablamos es que una misma tecnología en manos de una persona u otra va a haber una diferencia abismal. Es decir, el protocolo, nosotros utilizamos métodos propios, cambiamos absolutamente todo y está todo personalizado con métodos actuales y propios creados por nosotros. Entonces, tecnología, cualquier persona se puede comprar tecnología con tiempo, con dinero, pero el saber utilizarla, el saber sacarle realmente el rendimiento que necesita cada una de las pieles, pues eso ya es muchísimo más difícil, y para eso se necesita pues mucho más expertise, mucha más profesionalización y muchísima formación, que es lo que nos dedicamos nosotras. Hablabas antes, lo mencionabas, de ese nuevo concepto de tratamientos en cabinas sensoriales. Explícanos un poco más qué tipo de experiencias se viven en esas cabinas sensoriales y cómo
cómo afecta a todos los sentidos. Te diré que es un poco difícil explicarlo porque luego realmente hasta que no lo vives, nos pasó también mucho con la parte de la apertura, cuando vino toda la prensa, de repente todo el mundo estaba con la boca abierta de wow, habéis conseguido crear algo totalmente diferente, que muchas veces cuando lo explicas pues no entendían, pero entonces nosotros lo que hemos hecho es, esa parte de experiencia, vamos trabajando todo el tiempo los 5 sentidos, no nos podemos olvidar de ninguno de ellos, la parte del tacto, la parte del olor, la parte del oído, la parte de vista, de absolutamente... ¿Y la parte de la vista, por ejemplo? Bueno, pues la parte de la Danos vista... alguna pista. La parte de la vista, entras en un centro que es un tipo de boutique experiencial y, por ejemplo, cada una de las cabinas está totalmente tematizada con espacios pues, sostenibles, todos que nos van a recordar muchísimo la naturaleza. Entonces, cada tratamiento que te realices en cada una de las cabinas vas a vivir totalmente una experiencia diferente. La parte de los techos, la parte de las paredes, la parte de armarios, todo cambia y reproducimos como distintos tipos de paisajes o distintos tipos, ¿no? Como si fuese una obra de teatro. Después tenemos desde la parte más de natura, la parte del mar, la parte del fuego, bueno, pues todo va variando, no quiero tampoco desvelar mucho más, pero todo va variando y un mismo tratamiento a nivel de protocolo te lo puedes realizar en una cabina y en otra y las sensaciones y la experiencia y la parte sensorial es totalmente distinto. Y sin embargo los resultados estéticos pues son equivalentes, ¿no? En todas esas cabinas. Bueno, es que para nosotros, Ana, tenemos unos valores que además siguen intactos, que es la parte de innovación, no se puede perder en Maribel Llévenes, seguimos innovando después de 50 años, seguimos dando excelencia y luego la parte de resultado final de tratamiento, eso siempre nos hemos puesto a trabajar porque para nosotros es lo más importante, o sea, al final el cliente quiere un resultado y quiere un resultado además hoy en día como muy rápido, ¿no? Porque hoy no tenemos paciencia para esperar, entonces lo que nosotros nos debemos es a dar resultado y hoy en día con las técnicas que hay, con la cosmética, con las tecnologías, se puede conseguir resultados realmente espectaculares y como decíamos muy semejantes a las cirugías. ¿Qué os piden más, resultados rápidos o resultados naturales o que no se note o que se note? Depende. Para eso tenemos, por ejemplo, la unidad científica de la piel, que es la parte de diagnóstico, para poder hablar con cada una de las personas que viene, porque realmente tienes que personalizar y customizar todo. Y luego, muchas veces, depende del público que tengas. Si tienes un público mucho más joven, a lo mejor te está pidiendo un tipo de tendencia que está como más en el sector. Cuando vamos cumpliendo años, pues ya vas pidiendo esa parte más de naturalidad, que no se noten los rasgos, pero realmente tenemos la suerte que se ponen en nuestras manos y realmente lo que nos van diciendo es, oye, pues a mí me preocupa esto, o a lo mejor a mí me gustaría mejorar esto, pero no sé cómo hacerlo. Claro, estamos pensando, piensa Ana, que tenemos más de 70 tecnologías en los centros, entonces realmente son muchas energías para poder combinar que una persona, por mucho que esté leyendo de belleza, no sabe realmente qué es lo que necesita. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que se ponen en nuestras manos para poder también asesorar de cómo construir todo ese plan y tenemos que ver los estilos de vida. Hay gente que a lo mejor tiene una boda y que quiere algo más rápido, gente que de repente pues dices, bueno, ya me he visto, no se pasa mucho. Cuando has sido mamá, de repente te has abandonado muchos años y llega un momento que dices, ya no puedo más, ya me quiero cuidar a mí, ahora me quiero como reconstruir, entonces se pone las manos y sabemos que es más a medio y largo plazo. Entonces, bueno, tenemos que hablar mucho de estilos de vida y en el momento que está la persona. Bueno, además de los tratamientos que aplicáis allí, pues tenéis también una línea de productos de autor con vuestra firma. ¿Cómo es de importante la utilización de productos de belleza a la hora de cuidarse y de tener buen aspecto? Bueno, la parte de cosmética para nosotros es la nutrición de la piel, entonces es el corazón de la piel y es lo más importante que tiene. Nosotros es verdad que podemos asesorar mucho, podemos hacerle la parte de tecnologías, pero al final, ¿qué ocurre? Que te vas a casa y a lo mejor en una semana, en 15 días no nos vemos, si no hacemos nada en casa, no nos limpiamos bien la piel, no nos nutrimos, no nos exfoliamos, pues luego al final es verdad que esa parte de piel se va a quedar corta. Y además es curioso tanto en hombres como mujeres porque nuestra línea es unisex, es decir, al final las pieles las tenemos que trabajar exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que tú al ir aplicándote la cosmética se nota perfectamente a lo mejor la persona que se lleva aplicando cosmética solamente de la cara, ¿no? Parece que luego cuando cumplimos 30 o 40 años bajamos al cuello, bajamos el escote o los brazos, las manos, entonces todo eso vas notando perfectamente quién se ha puesto muy bien la cosmética y quién no. Entonces, bueno, desde los centros también, en esa parte de diagnóstico que estábamos hablando, asesoramos mucho, formamos mucho, educamos mucho, ¿no? Y les explicamos también lo que va a suceder si lo hacemos bien, si no lo hacemos, mostramos también los antes y después. Entonces, bueno, también esa parte de educación para nosotras es muy importante. Pues ya que tenemos aquí una experta, cuéntanos cuál sería la rutina básica imprescindible ahora para esta época de verano. Bueno, para esta época del verano,
imprescindible, estamos hablando de la parte de las manchas y además sobre todo en Andalucía y en Málaga, aquí hace muchísimo calor y muchísimo sol. Luego lo que nos sucede mucho en septiembre y en octubre, que viene con esa parte de problemáticas de manchas. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Desde la parte de protección solar y la parte de horas centrales del sol, tener cuidado, y luego también muy importante por dentro, es decir, no podemos olvidar la noticosmética selectiva. Tenemos también productos que trabajan la parte de manchas, también reduciéndolas, también teniendo esa parte de prevención. Entonces, bueno, desde dentro también se puede hidratar, se puede también evitar que salgan también manchas solares. Entonces, bueno, hay mucho que hacer esta época. Y luego, hablando de tratamientos, me gustaría que nos contaras cuáles son vuestros tratamientos estrella o los que más os piden para firmeza, arrugas y cuerpo. Vale. 3 cositas, nada más. A ver, es muy difícil elegir entre todo lo que tenemos. Bueno, pero no digo elegir, claro, digo los estrella, me refiero a los que más os piden. O sea, lo que vamos a hablar es, por clientes. ejemplo, el hombre, lo que nos pide muchísimo es la parte de miradas, es decir, suele preocupar mucho la parte de arrugas, y se le suele preocupar mucho la parte del doble mentón y la parte del abdomen. Pues a lo mejor ha cogido un poquito de peso, o tiene un poquito más de grasa localizada, o quiere la parte más de musculatura de crear esa parte del abdomen mucho más tonificado y que se marque pues la parte de abdominales. Entonces el hombre suele pedir eso. La parte de la mujer normalmente nos viene con mucha parte más de descolgamiento del óvalo facial, es lo que suele preocupar y por donde vamos viendo ahí la parte del envejecimiento. Entonces trabajamos mucho pues firmeza, cuello, la parte de óvalo, y luego es verdad que ya cada una de ellas tienes que personalizar mucho en diagnóstico por lo que necesitan. Y luego cuerpos que estamos hablando, pues celulitis, que es la parte un poco celulitis de piernas, de caderas, y la parte de brazos o glúteos para tonificar. Un poco general, porque luego es verdad que cada caso es un mundo y hay que estudiar mucho con el cliente qué es lo que nos está pidiendo. Porque cuando llega un cliente lo primero que hacéis es una primera consulta para asesorarle. Si dice yo quiero mejorar mi cara, asesorarle y decirle pues mira, te planteamos esta línea de estos tratamientos, o le hacéis un calendario. Nosotros lo que trabajamos mucho es saber esos estilos de vida, porque claro, es distinto si tienes a lo mejor un paciente que tiene malos hábitos, pues no sé, de alimentación, no hace deporte, está muy estresado, no duerme bien, o a lo mejor podemos ver en la parte de mujer, como decíamos antes, pues a lo mejor está en un momento más de tipo hormonal o embarazo. Entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que está pasando para ver por qué se ha producido ese tipo de necesidad que tiene en la piel. A partir de ahí también un poco saber la vida de qué disponibilidad tiene, porque hay gente que quiere venir todas las semanas y hay gente que a lo mejor por su trabajo solamente puede venir cada 3 semanas, entonces cambia totalmente todo lo que podemos realizar. Y luego una cosa que me encanta trabajar con todos ellos es la parte de las expectativas. Tengo que tener muy claro y tenemos que tener muy claro qué es lo que creen que van a hacer los tratamientos para saber exactamente si podemos conseguirlo o no o en cuánto tiempo. Entonces, bueno, pues manejar esa parte de expectativas es súper importante para poder acertar y bueno, luego yo creo que al final una empresa que lleva 50 años y que tiene ese prestigio y esos resultados, pues tenemos que saber perfectamente qué podemos hacer, qué no podemos hacer y a quién le podemos decir que no o asesorarle que empiece más tarde. También eso es muy importante. Sí, es que especialmente en estética las expectativas son clave a la hora de que luego una persona salga satisfecha. Pues me gustaría, para terminar, Miriam, que nos contaras la gimnasia facial, el yoga facial, que está muy de moda. Vosotros tenéis incluso vuestro propio masajeador. Sí. ¿Esto de verdad funciona? ¿Cómo hay que hacerlo para lo que tenemos que entender, para que funcione? Claro, tenemos que entender, Ana, que al final son complementos, es decir, pero no podemos pensar que por hacer yoga facial en casa a lo mejor hay otro tipo de necesidades que nos están pidiendo y las podamos cumplir. Que es como un complemento, por supuesto, que además que hagamos a casa y que nosotros ayudemos con esos estilos de vida, maravilloso. También hay que tener mucho cuidado luego con este tipo de dispositivos que utilizamos en casa, las técnicas que se utilizan, porque a lo mejor en vez de conseguir un efecto más de tensador, a lo mejor estamos haciendo maniobras que estamos desplazando el tejido para abajo y conseguimos el efecto contrario. Entonces, esa parte de educación que decíamos de formación es importante, y luego también decir, no, pues a lo mejor si alguien quiere utilizar la parte de musculatura, que es esa parte de dispositivos, o de yoga facial, también hay tecnologías últimas que han salido que te trabaja la parte, pues por ejemplo en Face, que te trabaja toda la parte de musculatura, desarrolla a nivel tecnológico el músculo. Pues bueno, ante eso no podemos comparar, ¿no? Una tecnología potente que en 4 o 6 sesiones te consigue un desarrollo muscular de cara o de cuerpo frente a esa parte de yoga facial, pues bueno, lo tenemos que entender como un complemento. Hay que saber muy bien lo que estamos haciendo. Y además habría que hacerlo todos los días y ser constante para que se notara algo, un poquito, ¿no? La clave la has dado al final, la constancia en estética es fundamental. ¿No? Es como lo del gimnasio, tú puedes ir un mes o 2 que te puedes poner bien, pero si luego dejas de ir al gimnasio, pues poquito a poco el cuerpo vuelve a ser el que era antes. Entonces en estética pasa lo mismo, pues nos podemos cuidar, pero bueno, luego el día a día y las rutinas va a ser lo más importante que tenemos.
Pues muchas gracias, Miriam, tomamos nota de esa constancia y estamos encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Ana, gracias.